Hola, un video más del canal del Prat. Te quiero hablar de algo muy importante: el Alto Renacimiento italiano. Los tres grandes del Renacimiento: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Existe un secreto. ¿Por qué ellos pudieron hacer esas obras tan maravillosas? ¿Por qué no se ha repetido algo como esto en la historia de la humanidad? ¿Será que hay un secreto? Voy a estar hablando de esto. Y no solamente vamos a explicar las características de ese alto renacimiento, sino que también voy a darle algunos tips sobre qué podemos hacer para, si no lograr exactamente los mismos resultados, acercarnos bastante. Ellos pues tenían un estilo propio, dicho descrito por algunos, la gran manera, o the grand manner. Descrito por primera vez esa forma de pintar, esa concepción del arte por Giovanni Pietro Belloni en el siglo XVII. Explicó en qué consistía esa metodología de los tres grandes del Renacimiento, o por qué es importante conocer en qué consistía el estilo de la gran manera. De gran manera. Es importante porque es una concepción de cómo podemos hacer obras realmente de peso. Y estos conceptos son importantes para los que pintamos, puesto de que nos ayuda a tener un esfuerzo consciente de que lo que hagamos sea bello y que le demos importancia a la composición, a la forma, al estilo, y que el asunto para que sea arte realmente no es copiar exactamente la naturaleza, sino interpretar la naturaleza, interpretar la realidad. Y esto es lo que queremos hacer gracias a que tenemos el conocimiento de la historia del arte, de lo que sucedió tanto con el Gran Renacimiento como el Bajo Renacimiento. Características del Grand Manner, o de la forma de los grandes maestros del Renacimiento, del Alto Renacimiento. Ellos no copiaban la realidad, no, idealizaban la realidad. Y uno de los ejemplos es la pesca milagrosa de Rafael, que se la voy a mostrar, que le voy a explicar características de esa forma de trabajar. Realmente no copiaban la realidad, los cuerpos eran más bellos, la composición era exacta o precisa o significativa. Cada elemento de la composición tenía un significado, e incluso los animales que se ponían en la obra. Y esto se lo voy a estar explicando con esta obra de La Gran Pesca Milagrosa de Rafael. La pintura La Pesca Milagrosa, hecha por Rafael en el año 1515 hasta 1516. Es una de las obras que representa muy bien lo que es el criterio, la metodología del Alto Renacimiento. Una de las características principales del Alto Renacimiento es el que la composición tiene mucha importancia y que cada elemento de la composición tiene un significado. Y como botón de muestra está este cuadro que se llama La Pesca Milagrosa de Rafael. Se puede ver los discípulos y Jesús cuando hacen esa pesca milagrosa. Puedes ver que aunque son personas comunes, pescadores, claro, por supuesto, su oficio es esfuerzo físico y por lo tanto debe tener algún desarrollo muscular, pero no, bien proporcionados, todos bien proporcionados. También hasta Jesús pues se le puede ver encima de la ropa la musculatura. Ahora, lo más importante de todo es estos animales que están aquí. Estos animales tienen significado, lo que representa cada animal según lo que dicen los críticos. Los cuervos, están aquí arriba, simbolizan el pecado, según el criterio que se tenía en aquella época. Los peces representan la piedad. Las grullas vigilan, son un animal que representa a alguien que vigila para bien o para mal. Los cisnes representan el orgullo y el engaño. Ahora, los cangrejos que están por aquí abajo, cangrejos representa la codicia y el vicio. Miguel Ángel Buonarroti, por excelencia, el más magnífico de los escultores del Gran Renacimiento. Aquí podemos ver su gran obra que se titula La Piedad, que es hecha en el año 1498. Y aquí está la Madonna con el Niño, que fue hecha en 1504. Dos grandes obras, pero de ellas, por supuesto, la que es más emblemática es La Piedad, porque fue hecho cuando él era muy joven, y se dice que es la única obra que aparece firmada por él, debido a que había divergencia entre los críticos, las personas de la época, que decían que es imposible que un joven de 30 y algo años hubiese hecho una obra tan magnífica. Como podemos ver, los escultores y los pintores, los artistas del Alto Renacimiento toman en cuenta mucho la composición. Hablando de esta, que es La Piedad, pues forma un triángulo, la forma que están abiertos los brazos de la madre tomando a su hijo muerto, ¿verdad?
en su regazo. Esa composición tan perfecta, tan armoniosa, tan bella, tan áurea, pues es parte de lo que es la gran manera, o sea, the grand manner, la manera de ellos trabajar, los artistas del Alto Renacimiento. La magnífica obra de Miguel Ángel, el David, que aquí lo vemos en toda su proporción y aquí en un detalle del rostro. Realmente es la obra emblemática de la escultura mundial. Para mí no hay obra más importante que esta. Esta es la primera de todas las obras escultóricas. Díganme usted en detalle, quizás pueda hacer un comentario sobre cuál es su obra favorita de las esculturas mundiales, pero para mí este es mi gusto. Para mí esta es la mejor. Hecha en el 1501, el David de Miguel Ángel. Bueno, y aquí tenemos el Moisés de Miguel Ángel. Aquí está en plano general y aquí el detalle, y podemos ver que el Moisés que está como un poco serio, ¿verdad? Y bueno, estos que aparece aquí dice que es como rayos de luz. Es lo que quiso reflejar parte del pasaje donde él recibe las tablas y entonces pues recibe esos rayos de luz, y lo hizo así porque en composición de escultura no es igual que en la pintura, ¿verdad? Pero miren ustedes cómo se echa de ver lo que era el concepto de la gran manera del Alto Renacimiento. Las figuras son todas bellas, musculosas y de una anatomía perfecta. La composición muy tomada en cuenta, que no es recargar con muchas figuras, sino hacer un punto central, posición equilibrada. Y en este caso el Moisés sentado, note usted. Y en pintura, cuando hablamos de Miguel Ángel, a la mente nos viene siempre los frescos de la Capilla Sixtina. O sea, son pinturas al fresco, en yeso, hechos sobre la bóveda. Muy difícil fue el trabajo que él hizo ahí, un trabajo realmente maravilloso y que todavía se puede apreciar. Aquí podemos ver la parte que se le ha llamado la creación de Adán. Y aquí tenemos detalle de esta parte, ¿verdad? Maravillosa obra. Como podemos ver, siempre el criterio de que los cuerpos deben ser perfectos. Leonardo da Vinci, de los tres grandes del Renacimiento, más conocido por su pintura La Gioconda. Bueno, su verdadero nombre es Leonardo di Ser Piero da Vinci, pero más conocido por Leonardo da Vinci. Fue un genio. Él nació el 15 de abril de 1452 y murió el 2 de mayo de 1519. Se destaca principalmente por su dibujo, como estamos presentando aquí los dibujos de Leonardo. Pensaba dibujando, porque no solamente era un artista, sino que también fue gran científico. Sí, muchas de las disciplinas de la ciencia de hoy han sido iniciadas por el gran genio Leonardo. Sí, se dice que Leonardo fue anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista, y por supuesto él hizo una gran influencia en lo que es el estilo del Alto Renacimiento, o sea, de la manera que sus figuras siempre eran anatómicamente perfectas y bellas, más bellas de lo que es naturalmente, y le daba mucha importancia a la composición. Como bien lo explica por sí sola la obra de La Gioconda, se la estamos poniendo aquí, pues es una sola figura central. El paisaje no tiene tanta importancia, es el centro de la figura. La simplicidad, poca figura, en este caso una sola, pero que está hermosamente hecha, realmente perfecta. Él inventó la técnica del esfumato, que es diferentes capas de pintura que van a hacer que las áreas se traslapen, o como es en la realidad. En la realidad no existe la línea, y eso él lo analizó muy bien. A diferencia de Rafael y Miguel Ángel, se veían mucho las líneas en sus pinturas, el contorno, o sea, la definición del contorno. En el caso de Leonardo no utilizaba mucho el esfumato. Hacía muchas capas sucesivas de veladura, creando atmósfera. Y esto se puede ver muy claramente en esta pintura de La Gioconda, principalmente en cómo se funde la figura en el paisaje, cómo el paisaje mismo se ve claramente lo que es la perspectiva atmosférica. Leonardo estudió mucho la perspectiva. De hecho, los grandes del Renacimiento pues trabajaron mucho la perspectiva, y a ellos se le debe el conocimiento que tenemos de la ciencia de la perspectiva.
El Alto Renacimiento realmente tiene su punto en los primeros años del año 1500, donde coincidieron trabajando y viviendo y realizando su bella arte los tres grandes: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Rafael nació en 1483 en Urbino. Su padre también era pintor. Él murió muy joven, de fiebre se dice. En cambio, Leonardo da Vinci murió ya bastante entrado en edad. Los tres disfrutaron de popularidad, fama y dinero. Tenía la protección del papado, igual que lo tuvo Miguel Ángel también. Rafael lamentablemente murió más joven, pero ellos tres compusieron lo que es el Alto Renacimiento. La técnica del claroscuro, sea del modelado de la figura, dando luces y sombras, era muy dominado. Leonardo da Vinci pues hizo este dibujo famoso que se llama El hombre de Vitruvio. En sí, ese dibujo famoso, que fue hecho en 1490 por Leonardo da Vinci, era explicando el estudio o el escrito hablaba sobre las proporciones ideales del cuerpo humano. Yo lo ilustro con este dibujo que yo hice aquí para ilustrarlo. Son 8 cabezas, contando la propia cabeza. O sea, usamos la cabeza como canón, medida. Desde la coronilla de la cabeza hasta la barbilla es una cabeza. Y esta se repite entonces 8 veces en el cuerpo, contando ya mismo. Y usando como centro del cuerpo hacia arriba y hacia abajo el pubis. Pero usando como circunferencia, o sea, si usamos el ombligo como centro para con un compás hacer una circunferencia. Esta explicación con todos los detalles, las proporciones del cuerpo humano fue lo que llevó a Leonardo da Vinci y también a los demás del Renacimiento a tener un canón perfecto, un canón hermoso. Mucha importancia la composición y su interpretación de la realidad era realmente bella. O sea, si iban a pintar a una persona, la hacían más hermosa de lo que era, los cuerpos eran más musculosos o más perfectos. Y esto es característica de lo que es la Gran Manera. Una de las características fundamentales del Alto Renacimiento era, por supuesto, su gran dominio del dibujo. Era un excelente dibujante. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos que tratar de imitar esto. Hay que practicar el dibujo. Un ejercicio que es muy bueno para aprender a hacer dibujo de la figura humana lo más perfecta posible es tener referencias biográficas sobre la Capilla Sixtina, o sea, sobre las pinturas de frescos que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. Nosotros pudiéramos copiar imágenes copiar esas figuras humanas tan bien proporcionadas con el canón de 8 cabezas, que era el que ellos utilizaban, puesto de que ellos se llevaban mucho por los estudios de Vitruvio. Tengo videos aquí en el canal también que hablan sobre el canón de 8 cabezas. El asunto es que usted dibuje, que practique el dibujo, que lo haga constantemente. Ese es con el medio que usted se sienta más cómodo. Por supuesto, en mi caso, yo con la pluma me siento muy cómodo. Estoy haciendo estos dibujos que usted ve aquí muy rápido, con el objeto de captar el aspecto general. Sí, las proporciones generales. Estoy muy interesado en aprender la proporción general del gesto de la figura. Y para ello, pues, necesito hacer muchos dibujos o tratar de copiar la mayor cantidad de dibujos de esta serie de dibujos de la Capilla Sixtina. Dígame, ¿qué usted opina sobre esto de dibujar copiando los dibujos de la Capilla Sixtina? ¿Qué otras obras de arte pudieran servir según su criterio para practicar el dibujo? ¿Por qué decimos que copiar a artistas nos puede ayudar a que nosotros desarrollemos también nuestra percepción? En gran parte porque cuando nosotros observamos lo que otro ha hecho, ya la obra realizada, y la estamos copiando, estamos captando su criterio, su interpretación de lo que él ha hecho. Y eso nos ayuda a nosotros a desarrollar también el gusto estético, la percepción. Recuerde, se pinta más con la mente que con la mano. Se dibuja más con la mente que con la mano. Por eso es que es tan importante el comprender en qué implica los materiales, los medios, pero también en cómo están compuestas las figuras mismas que estamos dibujando. Eso es importante, entonces, que todo es una disciplina maravillosa y enriquecedora que ayuda a la persona en sentido espiritual y en sentido físico. Sí, decimos que en sentido espiritual y en sentido físico porque está demostrado que una de las mejores terapias
que existe, es el dibujar. E inclusive psicólogos utilizan los dibujos de las personas, les piden que dibujen para saber sacar un diagnóstico de la persona, porque lo que la persona no puede expresar con palabras, las puede expresar con trazos. Por eso, aprenda esto conmigo, dedique tiempo a dibujar, fascínese por el dibujo, practique el dibujo y hágalo frenéticamente todos los días. Es importante que hagamos análisis de este periodo histórico y podemos aprender mucho para nosotros aplicar. Bueno, primeramente hay que comprender que la base de las artes plásticas, de la escultura, del grabado, de la pintura, de la arquitectura incluso, es el dibujo. ¿Por qué en esta época del Alto Renacimiento lograron hacer algo tan excelente, tan bello, tan significativo? Porque eran grandes dibujantes. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde radica de la decadencia del arte moderno? De la falta de buen gusto del arte moderno, la falta de dibujo. La sociedad de hoy día nos lleva a que dibujemos menos. La vida es más frenética, más rápida. En el tiempo del Renacimiento no existían las cámaras fotográficas, tampoco la televisión, tampoco existía esos medios que hoy día te hacen perder un poco de tiempo, pierdes concentración, se les facilita el trabajo porque no lo dedican tiempo al dibujo y utilizan medios electrónicos quizá para algunas cosas. Se dedicaban mucho tiempo al dibujo, pensaban dibujando, como Leonardo da Vinci hacía inventos y dibujaba. No es como ahora que quizás te sientas en una computadora y puedes editar algo en una computadora. Los arquitectos usan computadoras. En aquella época los arquitectos tenían que usar dibujo. Los escultores tenían que hacer muchos dibujos. Hoy día vamos a pintar algo y quizás busquemos un modelo y lo fotografiamos y mirando las fotografías quizás entonces hagamos la obra. En el tiempo del Gran Renacimiento, pues el Alto Renacimiento se hacía por medio de dibujo. Todas las ideas se hacían en dibujo. Era necesario el dibujo. Siga dibujando. Dibuje frenéticamente. No puedes dibujar algo que realmente no conoces. Eso es otro tip importante. Me explico. Es importante que conozcas esta idea medular y fundamental. Usted dibujará mejor lo que usted conozca mejor. Por eso es que el estudio anatómico, el estudio tan complejo sobre el cuerpo humano que tenían los del Alto Renacimiento, los llevó a ser buenos dibujantes. Recordemos que Leonardo da Vinci fue uno de los primeros que cortó un cuerpo para entender cómo era el cuerpo humano. Algo que los sorprendió a ellos, a los renacentistas, fue las esculturas clásicas romanas y griegas. Esto los impactó porque estaban hechas hermosamente con ese canón de 8 cabezas, por lo general, ¿no? Hay algunas que estaban en otro canón, pero ese es el canón más común. Estaban bien proporcionadas y de la belleza de la composición del cuerpo humano, la creación humana. Fascinarse por entender mejor las cosas y con un estudio aplicado. Un criterio fundamentado en un análisis. Eso los llevó a ellos a tener el éxito tan grande que tuvieron. Eran 3 genios. Hubieron otros que fueron muy inteligentes que estaban alrededor de ellos tiempos antes, tiempos después, en su mismo tiempo, pero ellos 3 son los que descuellan. Es el dibujo. Dibuje, dibuje y dibuje. Dibuje frenéticamente, dibuje todos los días. Solo dibujando usted alcanza a tener la habilidad necesaria para que pueda hacer obras excelentes. Hay que ver que Leonardo era un excelente dibujante. Sí, él dibujaba todo, incluso las ideas que tenía. Pero de Rafael se dice que aunque vivió menos de 40 años, no llegó a cumplir los 40 años, hizo muchas obras por lo rápido que trabajaba gracias a que tenía un excelente dibujo. Sabemos que Miguel Ángel también tenía un excelente dibujo. Hay muchos dibujos de él. Estas intrincadas figuras que él hizo con muchos escorzos y muchos movimientos maravillosos aquí en la Capilla Sixtina demuestran su gran habilidad para el dibujo. Es uno de los grandes aportes del Alto Renacimiento, es su gran conocimiento de la anatomía para aplicarla a las artes, al dibujo. Otro de los campos tan explícitos, tan revolucionarios del Renacimiento es la perspectiva lineal. Ellos fueron los que desarrollaron la perspectiva lineal. Y Leonardo en especial desarrolló la perspectiva atmosférica. En otro video pudiéramos tratar estos asuntos. Si usted lo pone en los comentarios, lo podemos tratar.